Tenemos un gobierno, en el caso de Dina Boluarte, un gobierno que llegó sin pensarlo ante el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, una presidenta en funciones dentro del marco constitucional, sin embargo que fue, conforme pasaba el tiempo, perdiendo la brújula. Tiene sobre sus hombros más de 50 muertos y luego, conforme transcurren las semanas, denuncias por presuntos delitos, ¿no? De cohecho al recibir los Rolex, el brazalete, los collares, los aretes, ¿no? Que finalmente sabemos en qué terminaron, en la derivación de presupuestos hacia el gobierno de Ayacucho en este caso. Vamos a conversar en torno a este tema por lo que ayer hemos escuchado del ministro de Economía. Reitero, fue sincero, fue franco, no puede tapar el sol con un dedo. Estamos ante un gobierno débil, así lo ha dicho el ministro. Se supone que de todos los ministros, el ministro de Economía es el que más fuerte es, y ese ministro ha dicho lo que hemos escuchado todos. Luego sale la presidenta el día de ayer y dice que no, que somos un gobierno fuerte, ¿no? Un gobierno unido. Un mundo paralelo totalmente. Y el día de hoy, que ha sido la firma por esta asistencia técnica de lo que es la tercera etapa de Chavimochi, sale a decir lo mismo, y quien la secunda es con quien gobierna, César Acuña. César Acuña estuvo en Palacio de Gobierno, ha dicho, veo un gobierno fuerte. Claro, pues, si ellos la sostienen a la presidenta y hacen todo lo que desean, les conviene que esté ella allí. La manejan tal vez como títere. Pero al margen de ello, vamos a hablar sobre las implicancias que nos afectan a todos los peruanos en el aspecto económico. Para eso tenemos a Germán Vega, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes. Él se encuentra con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Germán Vega, bienvenido. Hola, Carlos, buenas noches y muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como economista, ¿no? Que analizas todos estos efectos, ¿Cómo recibiste esta información cuando ayer temprano en la mañana escuchabas al ministro de Economía, José Arista, manifestar que estamos ante un gobierno débil, que él reconoció que el gobierno de Dina Boluarte es débil, y más adelante escuchaste a Dina Boluarte decir todo lo contrario, y estamos hablando de su mismo entorno? ¿Cómo tomaste esta información, Germán? Sin duda con muchas sorpresas. Tú lo has descrito muy bien. Uno esperaría que el ministro de Economía, luego de las noticias que recibimos la semana pasada, cuando Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Perú, nosotros esperábamos más bien un mensaje contundente para dar confianza a los inversionistas, que este sería un año de recuperación para la economía peruana. Entonces a uno sí le llega a sorprender las declaraciones que escuchábamos en esa entrevista que tuvo el ministro de Economía, y luego también lo has descrito bien, estos entredichos, este cambio ya de estrategia que luego tuvo la presidenta Boluarte. Entonces no son las señales que nosotros quisiéramos escuchar viniendo de un 2023 en el cual sí, la producción nacional tuvo su peor desempeño de los últimos 30 años, sacamos de lado claro la pandemia. Y luego el 2024 aparecen algunas señales de recuperación, pero si nos chocamos con la crisis política que parece permanente en el Perú, es difícil decirle a los inversionistas, ustedes pueden venir acá, no, confíen en nosotros queremos salir adelante, seguir generando empleo. Parece difícil, esos mensajes no son claros. Ahora, ¿con cuál de los dos coincides? ¿Con el ministro de Economía, el señor José Arista, o con lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte? ¿Que somos un gobierno débil o que somos un gobierno fuerte? Germán. Bueno, al parecer, desde que hay un entredicho entre personas que pertenecen al mismo gobierno, es normal que todos nosotros desconfiemos de lo que nos dicen. Exacto. Y más bien nos quedemos con la posición más débil del gobierno, claro, de que no tienen un plan claro y por tanto acaban en estos entredichos. Como se dice, sí, como se dice, Germán, a confesión de parte, relevo de prueba. Así, simple, o sea, utilizo
este término jurídico, ¿no? Judicial, ¿no? En relación a todos los pleitos en que está metido Dina Boluarte y muchos congresistas, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, para ti, coincide finalmente por estos entredichos que el gobierno refleja esa debilidad. No hay más que hacer, no hay más que ver. Germán. Sí, y lo más preocupante es que esto coincide con el diagnóstico que hizo la agencia Standard & Poor's la semana pasada cuando rebajó la calificación crediticia de Perú. En su informe, el gran motivo para rebajar la calificación crediticia es que tenemos una inestabilidad política que ha impedido implementar decisiones de largo plazo que permitan mejorar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, es muy inconveniente que la primera, que debe haber sido la primera aparición del ministro de Economía de gran escala, ya genera un entredicho que más bien revela que el gobierno no tiene una salida clara o no tiene una estrategia clara para abordar este problema. Correcto. Ahora, Germán, al margen de este aspecto, que reitero, no es anecdótico, es muy importante, ¿no? Al margen de estos entredichos, ¿cuáles van a ser los efectos? Porque de que va a traer efectos negativos, los va a traer, Germán. ¿Qué avisoras de aquí en adelante? Bueno, nosotros si nos seguimos el pronóstico de las agencias de rating, tanto Fitch como Standard & Poor's nos han dicho algo. La inestabilidad política es una gran piedra en el zapato que va a tener nuestra economía. Si las autoridades van a seguir con estos entredichos, entonces les estamos dando la razón. Y aquí hay un gran contraste, lo decía hace unos minutos, porque en el 2024 hemos empezado bien. Algunos riesgos que estaban latentes para nuestra economía, como el tener un fenómeno del Niño de una intensidad fuerte, bueno, finalmente no se llegaron a realizar. La producción nacional ha empezado con buen pie en estos 2 primeros meses del 2024. Las expectativas de los empresarios han ido mejorando según los últimos reportes del Banco Central, y sumado a ello, varias instituciones han mejorado sus perspectivas para el crecimiento económico. Entonces, por un lado, la economía parecía sí estar respondiendo, pero por el otro lado, el manejo político se nos está quedando corto una vez más. Entonces, es ideal que... Ya hemos conversado esto, ¿no? Parece que el gobierno no tiene una estrategia clara, pero al menos sería lo ideal que den cierta confianza, la confianza necesaria para que el motor de la economía pueda reactivarse este año y recuperar parte del terreno que perdimos el año pasado y también los años anteriores desde la pandemia. Sí, es inaudito, ¿no? El esfuerzo económico, o sea, la economía de por sí se ha visto golpeada, pero ahí se mantiene. Pero ese mantenimiento, este sostenimiento económico no se da a raíz del gobierno, se da a raíz de la inversión privada. Son los inversionistas los que están de alguna manera manteniendo ahí, tratando de hacer que el motor siga avanzando. ¿Pero qué reciben del gobierno? Reciben estos mensajes. Reciben estos mensajes, entonces es contradictorio totalmente, Germán, amigos televidentes. Sí, pero también ahí tenemos que tener mucho cuidado porque, de acuerdo, la economía peruana tuvo un buen desempeño. A ver, considerando antes de la pandemia, tuvimos mucha inversión en el país, logramos reducir en un gran porcentaje la pobreza. De hecho, llegamos a un nivel en 2019 de pobreza de 20%, que aún sigue siendo un nivel preocupante, pero si miramos el 2003, 2004, hablábamos de niveles muy superiores, mayores al 30%. Entonces, los datos nos dicen que esta inversión, este crecimiento que se generó en este ciclo de boom que atravesó la economía peruana, explica el 85% de la reducción de la pobreza. Pero ya el lado político, en algún momento se decía que la economía peruana avanzaba a un ritmo y la política por otro lado. Pero ya los resultados de los últimos años nos dicen que
uno repercute en el otro. Recordemos que el año pasado la inversión privada cayó 6, 7%, no recuerdo el dato exacto, pero aún más cuidado que la minería, la inversión en minería cayó aún más. Entonces, ya esto de ruido político viene afectando los proyectos en el mediano y largo plazo. Entonces, ya es un vaso, estos dos vasos que parecían independientes, cada vez se comunican más y la verdad que sin inversión privada estamos hablando de menos puestos de trabajo de calidad, menos ingresos para las familias y más pobreza. Ahora, Germán, efectivamente coincido totalmente contigo, pero, a ver, se supone que el gobierno tiene que cuidar la economía, tiene que hacerla pues más sólida, más fuerte o por lo menos más previsible, ¿no? Y para eso se tiene que manejar los números de manera técnica, ¿no? De manera técnica, de manera realista. Los números, el dinero, los fondos, nuestro tesoro público no se puede manejar así de libre albedrío. Tiene que tener estándares, ¿no? Parámetros, criterios, ¿no? Para poder mantener, ¿no? La inflación, en fin, todo esto. Sin embargo, lo dicho ayer también, lo confesado ayer por el ministro de Economía, revela que no es así, que él como ministro de Economía, responsable finalmente de la economía del país, da algunas recomendaciones en base a toda la información que maneja, da algunas sugerencias para el manejo económico del Perú, pero del otro lado tiene a una presidenta, Dina Boluarte, que hace todo lo contrario a lo que su ministro le recomienda. Todo lo contrario. Por ejemplo, pidió no remover al presidente del Tribunal Fiscal, al señor Oliva. Él le había recomendado eso por la estabilidad económica del país. Sin embargo, la ministra resulta removiéndolo. Él había pedido también no hacer este 7º retiro de las AFP, porque iba a golpear finalmente al sistema. ¿Qué hace la presidenta? Acepta lo que el Congreso aprueba y termina promulgando finalmente la norma. Entonces, no se está manejando, y corrígeme tal vez si estoy exagerando, Germán, no se está manejando la economía del país técnicamente, sino se está manejando políticamente, populistamente, y ese es un gran riesgo que estamos tomando los peruanos. Germán. A ver, si nosotros recordamos los años 2000, 2010, cuestionar a un ministro de Economía era muy complicado. Tal vez el ministro de Economía de cualquier gabinete era como la persona intocable, porque todos estábamos de acuerdo en una serie de políticas que se debían implementar en el país. Sin embargo, creo que esto debe haber empezado con el gobierno de PPK, donde se empezaron a dar varios enfrentamientos desde el Congreso, llegando entre Congreso y Ejecutivo, y el ministro de Economía pasó a ser otro ministro cuestionado dentro de toda la cartera. Entonces, ahí esto no es algo estático, esto es algo dinámico, en el cual si tu antecesor en tu puesto sabes que ya ha tenido ciertos problemas con el Congreso, si tú viste que tu antecesor fue muy duro con ellos, no concedió en algunas cosas, entonces implícitamente todos entendemos que ese puesto va perdiendo poder, y cuando tú quieras tomar o cuando te llegue a ti ese puesto, ya no va a ser ese puesto intocable de hace años. Entonces, está bien, el ministro, cada uno podrá tener su opinión sobre su accionar, pero también ha recogido una mochila que es totalmente diferente a la que, por ejemplo, hubiese cogido un ministro de Economía en el 2010, 2012, claro, donde había cierta más estabilidad. Muy pesada. Parece muy complicado salir de este entrampamiento, porque, y ahí podemos tal vez estar de de alguna manera de acuerdo en que no hay cierto capital político que podría impulsar el ministro de Economía. Entonces, tal vez podría venir, a veces la economía nosotros los economistas decimos que los incentivos están por todos lados, ¿no? Entonces, por ahí buscar que
los incentivos de las personas coincidan con los incentivos de la política, algo que debería ser básico en el diseño de políticas públicas, pero que no se da en el país. Bueno, eso sería nuestra salida, buscar alguna situación en la cual los políticos y las personas, nosotros comunes y corrientes que trabajamos, que buscamos generar nuestro ingreso, asegurar el consumo, el bienestar de nuestra familia, coincidan. Por ahí podría ir la salida, Germán, porque así esperar que de la noche a la mañana el ministro de Economía vuelva a tener su posición totalmente técnica, que de todas maneras seguro él la tiene con sus asesores y con todo el personal del MEF, pero que esa posición técnica vuelva a ser considerada como técnica en el mundo político, que es algo que todos quisiéramos que vuelva a pasar, la verdad que parece muy lejana de volverse realidad. Sin embargo, puede tal vez haber un matiz político dentro del manejo económico, pero de la forma en que lo está haciendo el gobierno de Dina Boluarte, ¿no?, derivando presupuestos a las regiones, ¿no?, dándole a los alcaldes, a los gobernadores, ¿no?, cambiar al presidente del Tribunal Fiscal. O sea, tampoco la economía se maneja de esa manera, y ahí radica la preocupación. O sea, el ministro de Economía realmente está defendiendo este sector, o si no, pues que dé un paso al costado. Ya debería haber dado el paso al costado hace rato el señor Arista. Pero, ¿qué hacer finalmente, no? Sí, yo lo vuelvo a decir, el ministro de Economía de hoy ha recogido esta mochila que viene desde ya varios ministerios, de varios ministros atrás, por un deterioro político continuo. Y esto es algo que ya los mercados han interiorizado. La caída en la inversión privada, algo que se dio, no es que fue algo general del mundo, es algo que nosotros hemos sufrido porque los inversionistas también lo han capturado. Ellos en la evaluación que hacen sobre el país, ya se ha visto un deterioro desde la pandemia en el manejo de las finanzas públicas. En primer lugar fue por la emergencia sanitaria, ok, pero luego si tú gastaste más de lo que se debía en ese momento, se tenían que hacer unos ajustes. Hace años esos ajustes hubiesen sido posibles, hubiese habido un consenso de que eran necesarios esos ajustes, pero a partir de la pandemia más bien el patrón, tú mencionabas algunos ejemplos, ha seguido una política de gasto, una política, digamos, de medidas populistas sin mucho sentido técnico, que claro, a la vez los congresistas o el mismo ejecutivo lanza para el aplauso del momento, pero que la verdad ponen en riesgo el futuro del país. No es en verdad, si me permites profundizar ahí, solo para alertar a la población, todo país es evaluado por una serie de agencias crediticias. Entonces, una gran división está entre los países con grado de inversión y los países sin grado de inversión. Entonces, esta rebaja de Standard & Poor's que hizo el año pasado, esta agencia nos ha puesto en el límite de los países con grado de inversión. Es decir, si nosotros tenemos una rebaja más porque sigue la incertidumbre política, el Perú perdería la calificación de país con grado de inversión, lo cual implicaría que el Estado tenga que gastar mucho más en pagar sus obligaciones financieras, con lo cual tendría menos dinero disponible para prestar servicios públicos. Entonces consideremos que ya de por sí con el presupuesto de ahorita tenemos problemas en darle buena educación, buena salud, buenas pistas a las personas. Imagínense si perdemos el grado de inversión. Sería algo que de verdad nosotros tenemos que tener cierto grado de preocupación, Germán, por ese punto de que hemos llegado. Hemos recibido un gran llamado de atención. Todavía no se ha realizado, todavía seguimos teniendo el grado de inversión. Pero de seguir estas crisis, cuidado. Perfecto, ahí viene el pero. Y todo indica que si no hay cambios, ese va a ser finalmente el derrotero final de toda esta historia.
¿no? Un gobierno débil, un gobierno que no genera confianza, un gobierno que no maneja la economía de manera responsable, un gobierno que está espantando y deteniendo las inversiones. Al final seguimos cayendo en estas calificaciones y todos los peruanos, o sea, por eso yo decía, no es cuestión de que los peruanos, el televidente que nos ve, lo vea de manera lejana, no, que es una calificadora de riesgo, que es el Tribunal Fiscal, pero ¿qué dice el ministro? No, no es lejano, o sea, eso va a depender de nuestro bolsillo diario, de cuánto cuestan las cosas en el mercado, de cuánto va a subir la inflación, o sea, todo eso está en juego, Germán Vega, con esto terminamos, todo eso está en juego, o sea, es muy cercano a nosotros. Sí, sin duda, hablamos menor inversión, hay menor empleo de calidad, menor ingreso, menor producción también implica que al producirse menos bienes suben de precio, entonces hablamos de menores ingresos, un contexto de precios mayores, a todos nuestro ingreso nos va a alcanzar, quienes conservamos nuestro trabajo, nos va a alcanzar para comprar menos bienes. Es una situación en que ninguno de nosotros quisiera volver, porque ya hemos pasado durante nuestra historia por alguno de estos procesos. Germán, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros en torno pues a esta situación que, reiteramos, nos tiene que preocupar a todos los peruanos. Un abrazo, Germán, hasta otro momento. Muchas gracias. Germán Vega estuvo con nosotros, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes, conversando un poco de esta coyuntura económica.